general, ¿no? Muy Muy bien. bien. Ahora, bueno, vamos a ver el siguiente PPT. Acá tenemos el siguiente PPT. Y bueno, a ver, ya les dije que quien sentó las bases de la fenomenología fue Edmund Husserl, ¿no? El personaje que ustedes ven acá en la foto. Un poco para conocer a Husserl, bueno, él fue hemos dicho, era austriaco, alemán, profesor de filosofía, era de origen judío, pertenecía a una familia judía acomodada de Alemania y Husserl muere en 1937, justamente cuando el nazismo se había instalado ya en Alemania. Y ustedes saben que con el nazismo los judíos empiezan a quitarle sus derechos antes que los manden a campos de concentración. Y Husserl, que ya fue profesor jubilado, hasta se le prohíbe que vaya a la biblioteca, se le quita el cargo de profesor honorario y muere en 1937 gravemente, muere, ¿no?, por una enfermedad grave. Y felizmente que murió Husserl en 1937. Felizmente que murió Husserl en 1937 porque si hubiera seguido vivo probablemente lo hubieran mandado a un campo de concentración y hubiera acabado gaseado y hubiera visto en qué se convirtió Alemania. Pero bueno, esto les cuento como una anécdota para que conozcan un poquito al filósofo Edmund Husserl, ¿no? Un filósofo de origen judío. ¿Quién es el expositor, el fundador y quien sienta las bases de la fenomenología? Ahora, la fenomenología de Husserl es conocida como fenomenología trascendental o fenomenología descriptiva. Ya les he señalado, para los que recién llegan, de que Husserl lo que tenía era un proyecto. El proyecto de Husserl era, en un contexto en que la filosofía se encontraba relegada, ninguneada por el auge del positivismo científico, lo que busca Husserl es que la filosofía sirva como fundamento del conocimiento. Y esta fenomenología, adelantándoles lo que vamos a ver, lo que busca esta fenomenología, resumiendo, es exponer cómo la realidad, ¿no?, cómo los fenómenos se presentan en la subjetividad de las personas. Eso es lo que busca la fenomenología, ¿no? La fenomenología busca exponer cómo esa realidad, cómo esos fenómenos, que son la esencia de los objetos, de qué forma se manifiestan en la subjetividad de las personas. Muy bien, vamos a ver el siguiente PPT y vamos a ver esta parte de Husserl y ahí hacemos otra partecita más sobre lo que les dije de la universidad, que es obligatorio que les pase. Ahora, acá tenemos algunas ideas claves de Husserl. Ojo, lo de Husserl es mucho más complicado. Yo me hago el trabajo, bueno, es parte de mi obligación, obviamente. Yo lo que he tratado es de sintetizar y hacer más digerible posible para ustedes las ideas claves de Husserl, porque es más complejo, hay una terminología mucho más compleja de lo que es la fenomenología. Entonces, acá tenemos algunas ideas claves y quisiera que alguna de las estudiantes, de las doctorantes, lean hasta esta parte que le encuentro sombreada, incluida la epogé. A ver, ¿alguna voluntaria? Lo hago yo, Magda, doctor. A ver, ¿cómo estás, Magda? bendiciones. No existe una realidad independientemente de la conciencia, sujeto. Las cosas existen por su modo o forma de aparición en la conciencia. La epogé o epoché. La epogé es un cambio de actitud hacia la realidad. Suspender esa creencia de la realidad independiente de la conciencia. Aplicar la epogé
permitirá que el fenómeno se manifieste. Ya, hasta ahí nomás, Magda. A ver, ¿qué cosa quiere decir hasta acá esta idea clave que señala, extraídas de Husserl, que señala que no existe una realidad independiente de la conciencia sujeto y que las cosas existen por su modo o forma de aparición en la conciencia? Que hablan también de epogé. Primero, hay que tener en claro lo siguiente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que para Husserl el mundo, o lo que nosotros llamamos mundo, solamente tiene fundamentación en su relación con aquel que conoce el mundo, es decir, con la conciencia del sujeto. Eso es lo que quiere decir, no existe una realidad independiente. A ver, voy a leer de nuevo esta parte, dice, no existe una realidad independientemente de la conciencia, sujeto. Las cosas existen por su modo o forma de aparición de la conciencia, en la conciencia. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Primero hay que tener en claro que la fenomenología surge también como un rechazo al positivismo. Hay que tener en cuenta que en el positivismo había una disociación entre el objeto, el fenómeno estudiado, y entre el sujeto. Esa disociación no existe en la fenomenología. Y también hay que recordar otra cosa también, de que en el positivismo todo lo que era interpretación, todo lo que entraba al campo de la metafísica no era considerado como parte del conocimiento científico. Y lo que va a buscar Husserl es proponer un método que sirva de fundamento a las ciencias, como dije anteriormente. Ahora, esto del epogé o lepoché es parte del método. Ahora, hay que tomar en claro lo siguiente, como te dije, para Husserl, el mundo o lo que nosotros, vamos a admitir a su compañero, para Husserl, en pocas palabras, el mundo o lo que nosotros llamamos mundo solamente existe en su relación con la conciencia del sujeto. Eso es lo que señala básicamente Husserl, ¿no? Lo que quiere decir acá, ese mundo, esa realidad, solamente existe en relación a la conciencia del sujeto. Eso es lo que quiere decir Husserl, que el mundo, la realidad, los fenómenos que son la esencia de los objetos, ese mundo, esa realidad solamente existe en relación a la conciencia del sujeto, ¿no? Eso es lo que quiere decir, en pocas palabras, con lo que ha leído Magda. Ahora, alguno dirá, profesor, ¿qué cosa es la conciencia? Ahora, si hablamos de la conciencia, que solamente ese mundo, esa realidad, esos fenómenos existen solamente en relación a la conciencia del sujeto, obviamente tenemos también que de manera muy puntual señalar qué es lo que se entiende por conciencia. Y de una manera muy sencilla les puedo decir que cuando hablamos de conciencia entendemos por la mente, el sujeto que entiende, ¿no? La mente, el sujeto que entiende, la mente en movimiento, podemos decir que es la conciencia. Ahora, esto de la epogé o la epoché que leyó su compañera Magda, ella leyó que el epogé es suspensión, es un cambio de actitud hacia la realidad, ¿no? Eso es lo que leyó su compañera. Ahora, ¿qué cosa es la epogé, que en griego significa suspensión? La epogé es un concepto fundamental dentro del método de Husserl. Es un concepto fundamental dentro del método de Husserl. ¿Y en qué consiste este concepto de epogé, que es parte del método de Husserl? En pocas palabras, lo que quiere decir con la epogé, lo que leyó su compañera, es que el sujeto, para acercarse al objeto o a la esencia de ese objeto, que es el fenómeno, esa realidad, ese mundo que se va a estudiar, tiene que acercarse poniendo entre paréntesis
¿no? Suspendiendo. ¿Suspendiendo qué cosa? ¿Suspendiendo qué cosa? Suspendiendo sus prejuicios, suspendiendo sus ideas preconcebidas. Entonces, al poner entre paréntesis, al suspender el sujeto esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, cuando se acerca al fenómeno estudiado, le va a permitir qué cosa? Le va a permitir acercarse al objeto, al fenómeno, con un juicio objetivo y neutral, ¿no? Y eso, de acuerdo a Husserl, va a permitir acercarse a la conciencia pura, ¿no? En palabras de Husserl sería tal como la conciencia se manifiesta desnudamente, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, en resumen de todo lo que hemos estado explicando acá y lo que leyeron sus compañeros, la idea clave en Husserl es que no existe una realidad independiente de la conciencia que se manifiesta en el sujeto, ¿no? Y que para poder comprender, analizar, estudiar el mundo, los fenómenos, el sujeto tiene que aplicar la epogé. Y la epogé, ¿qué cosa es? Como ya les he señalado, la epogé implica que el sujeto se acerque al fenómeno, al objeto, suspendiendo, poniendo entre paréntesis sus prejuicios y todas sus ideas preconcebidas. Y eso va a permitir que el sujeto se acerque al fenómeno de una manera objetiva y neutral, que le va a permitir acceder a la conciencia pura. Ahora, pero hay otra cosa también que hay que tener en cuenta una vez que se aplica la epogé, de acuerdo a Husserl. Y para esto quiero que ustedes lean esta parte de acá, toda esta parte de acá. A ver, Magda, esto de la conciencia intencional. La conciencia intencional, lo que tiene un propósito. La conciencia siempre es intencional. Como método, hay que captar la realidad, la forma que aparecen los fenómenos en relación con la conciencia. Jamás pensar en los objetos o fenómenos sin relación a la conciencia. La realidad es una realidad siempre en relación con la conciencia. Ya, muchas gracias, Magda. Bueno, bueno, ¿qué cosa quiere decir esto de la conciencia intencional? Lo que tiene un propósito. Antes de ir a ese punto, ya les he explicado un poco para los que recién han entrado, resumiendo las ideas fundamentales de Husserl, de que el mundo, la realidad, los fenómenos no existen independientemente de los sujetos. Estos fenómenos, este mundo, esta realidad existe en la conciencia de los sujetos. Cómo uno se acerca a estos fenómenos, cómo se estudian estos fenómenos. Primero, aplicando lo que se llama el epogé, que les he explicado, que es suspender, poner entre paréntesis todos nuestros prejuicios o ideas preconcebidas para poder acercarnos al fenómeno en cuestión de una manera objetiva y neutral y poder llegar a su esencia. Un ejemplo de ello un poco ficticio, imaginémonos que estamos estudiando la vacuna contra el COVID. Para estudiar la vacuna contra el COVID o una vacuna potencialmente más fuerte que las que se conocen, tú no vas a decir que tienes que desprenderte de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, la persona que estudia la vacuna contra el COVID va a decir, no, la vacuna rusa es mala, no la toco, no, esto es de los comunistas, tampoco me meto con ellos, no, o sea, cuando uno se acerca a un fenómeno tiene que desprenderse de todos los prejuicios
de todas las ideas preconcebidas, suspenderlas, dejarlas entre paréntesis. Eso es la epogé, la epogé. Ahora, una vez que se aplica la epogé, una vez que uno suspende todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas, para poder acercarse a ese fenómeno de una manera objetiva y neutral y llegar a su esencia, una vez que se aplica el epogé, ¿qué es lo que ocurre? Como señala el PPT, el objeto se manifiesta, el objeto habla, ¿no? El objeto se manifiesta y el objeto habla. Pero a pesar de que ese fenómeno, ese objeto se manifiesta, ese objeto habla, entre comillas, una vez que se aplica la epogé, lo que Husserl señala es que a pesar que se aplica la epogé en la cual se suspenden los prejuicios, todas esas ideas preconcebidas, cuando este fenómeno o este objeto habla, cuando se le aplica la epogé, no lo va a hacer o no lo va a poder hacer, porque es imposible, desligado de la intencionalidad del sujeto. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Resumiendo de nuevo para que entiendan esta parte de manera un poco más detallada. Aplicas la epogé al fenómeno estudiado. Te desprendes de tus prejuicios, tus ideas preconcebidas, lo cual obviamente es imposible hacerlo al 100%, obviamente. Te desprendes de tus prejuicios, tus ideas preconcebidas para lograr una mayor neutralidad, objetividad en la comprensión del fenómeno y acercarte a su esencia. Aplicas la epogé y eso provoca que el fenómeno se manifieste, como señala Husserl, provoca que el fenómeno hable. Pero cuando dejas de hablar, cuando permites o logras que el objeto hable, lo que Husserl señala es que va a haber una conciencia intencional de la cual el sujeto no se va a poder desligar, ¿no? Una conciencia intencional de la cual el sujeto no se va a poder desligar. Para que me entiendan, les pongo de nuevo este ejemplo inventado de las vacunas, del investigador que investiga, ¿no? Las vacunas para repotenciarlas, el COVID. Tú estudias, investigas sobre buscar una vacuna contra el COVID, unas vacunas más eficientes contra el COVID. Te desprendes los prejuicios, te olvidas que la vacuna rusa es mala, te desprendes de todo. Pero por más que te desprendas de todos estos prejuicios, por más que te desprendas de todas esas ideas preconcebidas, lo cual te va a permitir de alguna manera una mayor objetividad y neutralidad, vas a lograr que el objeto hable, porque has aplicado el epogé. Pero sin embargo este objeto va a hablar, pero jamás va a hablar desligado de la intencionalidad, de la conciencia, del propósito del sujeto, ¿no? Volviendo con este tema de las vacunas que le decía, ya, tú estudias las vacunas, te desprendes de los prejuicios, pero hay una intención al abordar este fenómeno. ¿Y esa intención cuál es? Lograr la vacuna contra el COVID. Entonces, siempre cuando tú te acercas a un fenómeno y este fenómeno se manifiesta porque le aplicas la epogé, jamás este objeto se va a manifestar o lo va a poder hacer desligado de la intencionalidad, de la conciencia del sujeto, ¿no? Porque todo tiene un propósito, ¿no? Todo tiene un propósito. Uno puede suspender los prejuicios, supongamos que se logre, pero jamás puede desligarse de la intencionalidad de la mente. Uno no puede, pues, vaciar la mente. No, eso es algo imposible, ¿no? La mente está cargada de finalidades, ¿no?
Entonces, en resumen, lo que podemos decir en resumen de todo esto es que la conciencia siempre es intencional, siempre es intencional. La conciencia está orientada a propósitos, intenciones que siempre van a estar presentes, siempre van a estar presentes. Una vez que se logra aplicar la epogé y también, una vez también que el objeto habla o el fenómeno habla y va a estar ligado ligado irremediablemente a la conciencia del sujeto, se va a aplicar la reducción eidética. Ahora, ¿puedes leer la reducción eidética, por favor, Magda? Correcto, doctor. La reducción eidética implica la búsqueda de fenómenos puros, esencia o eidos, a partir de las vivencias captadas por la conciencia. Este proceso consiste en dejar entre paréntesis todo lo variable o relativo y capturar solo lo que permanece estable, llegando así a su esencia. Correcto, Magda. Tunher, Gracias. 1996. Turner. Ok, gracias, Magda. Bueno, eso es el proceso, ¿no? Primero, hay que darnos cuenta que el sujeto y el fenómeno no son independientes, están relacionados. El objeto estudiado, el fenómeno estudiado, siempre se manifiesta en la conciencia del sujeto. Ahora, para poder acercarnos y lograr que este sujeto hable, que este objeto, este fenómeno hable, se tiene que aplicar la epogé, ¿no? Que es la suspensión, el paréntesis de los prejuicios, ¿no? Para poder ser más objetivos, ser más neutrales. Pero por más que se aplique el epogé, como les he dicho, siempre este fenómeno o objeto va a manifestarse y va a hablar, entre comillas, o a manifestarse ligado a la conciencia de él, a la intencionalidad de en la conciencia del sujeto. Ahora, una vez que se ha hecho esto, se pasa a lo que es la eidética, que la eidética hace referencia a la retención solamente los aspectos esenciales de una vivencia o del objeto. ¿Qué cosa quiere decir esto de la eidética? A ver, vamos a admitir a Liliana. Ya lo admite Liliana. La eidética implica, como señala el PPT, la búsqueda de fenómenos puros. ¿Qué cosa quiere decir la búsqueda de fenómenos puros? Una vez que se ha pasado por la epogé, una vez que se ha pasado por la epogé y sabemos que cuando el fenómeno habla, se manifiesta, no lo va a hacer desligado de la intencionalidad, de la conciencia del sujeto, lo que el sujeto va a buscar es va a buscar la esencia, va a buscar la retención, disculpen, la retención de los aspectos esenciales de las vivencias de estos fenómenos. En pocas palabras, la eidética consiste en la reducción, apartar o excluir todo aquello, apartar y excluir todo aquello que no se considera puro o que no se considera como parte de la esencia del fenómeno. Eso es la eidética. Pero miren, si no quieren marearse con esto, solamente consideren lo siguiente. ¿En qué consiste la fenomenología de Husserl? La fenomenología de Husserl es una corriente filosófica, un método cuyo objetivo era darle un estatus a la filosofía, que la filosofía sirviera como fundamento de las ciencias, como fundamento del conocimiento humano. Y esta fenomenología es un método.
es un método que Husserl también lo va a denominar con el nombre de fenomenología. Y hay que tomar en cuenta en la fenomenología, uno, que el sujeto jamás es independiente del objeto, ¿no? Esta realidad existe, este fenómeno existe, pero existe en la conciencia de quién, del sujeto. Ahora, ¿cómo nos acercamos a explicar estos fenómenos? Tenemos que aplicar la epogé, o hemos dicho que es la suspensión o el paréntesis de todos nuestros prejuicios o las ideas preconcebidas sobre esa realidad estudiada, o sobre la realidad que nosotros, sobre los prejuicios que tenemos, ¿no? Que tenemos los sujetos, las personas. Ese paréntesis, ese desprendimiento, esa anulación de los prejuicios, que obviamente es imposible, es lo que se llama la epogé. Y cuando se aplica la epogé, repito, Husserl señala que el fenómeno habla, el fenómeno se manifiesta. Y cuando este fenómeno se manifiesta, a pesar de haber aplicado la epogé, jamás lo va a poder hacer desligado de la intencionalidad, de la conciencia de quién, del sujeto. Una vez que se ha logrado esto, se aplica la eidética, que se refiere a la retención de los aspectos esenciales de las vivencias de un objeto o un fenómeno, ¿no? Para llegar a su esencia pura. Eso es en pocas palabras. Ya es un poco complejo, he tratado de hacerlo lo más digerible posible. Ahora, acá tenemos en este PPT acá, bueno, esta es la reducción, es lo que es la epogé, de acuerdo a Tejedor, que es básicamente lo que le he explicado de otra manera, lo he explicado de una manera más sencilla. Y bueno, esta es una síntesis de básicamente lo que estaba explicando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que busca Husserl? Este es un resumen de todo lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que busca Husserl? Darle un fundamento, busca un fundamento absolutamente incuestionable del conocimiento. Eso es lo que busca Husserl, ¿no? Un fundamento absolutamente incuestionable del conocimiento. ¿No? Busca Husserl un proyecto filosófico que le dé un estatus definitivo a la filosofía, ¿no? En un contexto en el cual la filosofía se encontraba relegada, ninguneada por el positivismo científico, ¿no? Esa búsqueda de ese fundamento absolutamente incuestionable del conocimiento se va a traducir en una ciencia de la fundamentación. Y esa ciencia de la fundamentación es lo que se conoce con el nombre de fenomenología, como pueden ver acá en el PPT, ¿no? Que estoy sombreando. Ahora, la fenomenología implica también un método, ¿no? Implica un método que sin renunciar al rigor científico se aplica una especie de desarrollo filosófico que implica ir a las cosas mismas. ¿Y cómo se va uno a las cosas mismas? A través de la epoché o epogé y a través de la reducción eidética, ¿no? Que es lo que yo les he señalado. ¿Cómo uno se acerca a las cosas mismas? Uno, primero, sabiendo que el sujeto y el objeto jamás están desligados y que el mundo existe en la conciencia del sujeto. Primero hay que saber eso. Ahora, ¿cómo se acerca uno más a las cosas mismas? Se acerca a través de la epogé o epoché, que consiste en qué? Consiste en hacer un paréntesis, suspender, como se dice en griego, que significa epogé, suspender, ¿qué cosa? Suspender nuestras ideas preconcebidas o nuestros prejuicios cuando tratamos de explicar o acercarnos a un fenómeno o a la realidad estudiada. Pero a pesar de que la epogé permite que el sujeto se manifieste, ya que nos desligamos o ponemos en suspenso nuestros prejuicios, ese fenómeno, esa realidad
habla, se manifiesta sin estar desligada de la intencionalidad de la conciencia del sujeto. Ahora, el otro paso, como he señalado, es ¿cuál? Es la eidética. Implica la búsqueda de fenómenos puros a partir de vivencias captadas por la conciencia, ¿no? Entonces, eso es la eidética, la búsqueda de fenómenos puros, ¿no? La retención de solamente aquellos aspectos esenciales de las vivencias. Y esa retención de aquellos aspectos esenciales de las vivencias es lo que nos va a permitir llegar a la esencia de los fenómenos, ¿no? Esa es una síntesis general, puntual. Lo he tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Y acá tenemos una síntesis de las principales ideas en general de la fenomenología, ¿no? De las principales ideas en general de la fenomenología. Ahora, acá tenemos algunas referencias que también implican el otro tema. Ahora, pero no se preocupen, la fenomenología no entra en el examen final. No se preocupen. De todas maneras, era necesario que haga porque era una parte complicada o engorrosa. No entra la fenomenología, no se preocupen, en el examen final. Pero si gustan, la pongo, no hay problema, todavía puedo modificar el examen. Ahora, antes de hacer una especie de síntesis de los puntos esenciales del examen final, hay un aspecto que tengo que ponerles, ¿no? Tengo que pasarle lo que se conoce como la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad del proceso de autoevaluación ligado a la universidad. Y estoy con la cámara apagada, pensaba que estaba con la cámara prendida. Ahora, ya, se apagó la cámara, me dice. Sé que estaba prendida. Ahora, bueno, vamos ahora a ver este aspecto de la sensibilidad, ¿ya? ¿O quieren que les haga un resumen de nuevo de lo de Husserl? Bueno, a ver, vamos a... ¿Aló, Magda? A ver, podemos pasar a la sensibilidad, al otro punto. Sí, doctor, puede pasar al siguiente punto, no creo, al menos que los compañeros quieran que haga un resumen. Sí, maestro David, buenas noches. Sí, me parece que el resumen sería lo más ideal. Ya, ok. Ok, vamos a ver esta parte. A ver, bueno, ¿cuál sería? A ver, vamos a dar un ratito. Ya. A ver, en resumen, ¿cuál sería? Primeramente, el resumen de todo esto, ¿qué cosa es la fenomenología? La fenomenología es una corriente filosófica, un método fundado por Husserl, un filósofo alemán. Esta fenomenología surge en un contexto en el cual el positivismo científico está en boga y por lo tanto la filosofía se encontraba ninguneada, se encontraba desprestigiada, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que se propone Husserl con la fenomenología es darle un fundamento a las ciencias a través de la filosofía. Eso es lo que se propone Husserl, darle un fundamento a las ciencias a través de la fenomenología. Ahora, esta fenomenología es cierto, es una corriente filosófica, pero también se puede entender como un método. Y para entender este método de la fenomenología, primero hay que tener en cuenta, uno, que el sujeto y el objeto no son independientes, no se encuentran desligados, ¿no? El objeto
o el fenómeno o el mundo o esa realidad a estudiar no es independiente del sujeto. Ahora, ¿por qué no es independiente del sujeto? Porque para Husserl los objetos existen en relación a la conciencia, de los sujetos. O sea, una realidad, un fenómeno, no puede existir por sí mismo. Existe en cuanto se manifiesta o se relaciona en la conciencia del sujeto. Lo que busca Husserl, en pocas palabras, es cómo se manifiestan los fenómenos en la conciencia de los sujetos. Ahora, parte de ese método de la fenomenología implica, aparte de lo que les he señalado, saber que el objeto jamás está desligado del sujeto y que el objeto se manifiesta en relación o existe en relación a la conciencia del sujeto. Para poder acercarse, para poder lograr que estos fenómenos se manifiesten, hablen entre comillas, como decía Husserl, se tiene que aplicar lo que en griego se conoce con el nombre de la epogé, que en griego significa suspensión, ¿Qué cosa significa aplicar la epogé? Implica desprenderte de todos los prejuicios, desprenderte de todas las ideas preconcebidas para poder acercarte a ese fenómeno de una manera más objetiva y neutral y poder llegar a su esencia. Una vez que se aplica la epogé, este paréntesis de nuestros prejuicios, ¿no? De ideas preconcebidas que tenemos, el objeto o el fenómeno empieza a hablar, empieza a manifestarse. Pero jamás, como señala Husserl, va a poder manifestarse jamás desligado de la intencionalidad de la conciencia del sujeto, ¿no? Este fenómeno se manifiesta cuando se aplica el epogé, pero jamás se va a poder desligar de la intencionalidad de la conciencia del sujeto, porque Husserl señala que la conciencia siempre tiene una intención, jamás, siempre va a haber una intencionalidad. Por más que uno se desprenda de esos prejuicios al acercarse a un fenómeno, ese fenómeno se va a manifestar en relación a la intencionalidad de la conciencia. Porque cuando tú buscas analizar un fenómeno, ya hay una intencionalidad de por medio al analizarlo, ¿no? Ahora, luego Husserl lo que señala es que se pasa al último paso, bueno, a uno de los pasos esenciales de Husserl, que es la eidética. La eidética se refiere a qué? La eidética se refiere a que el sujeto tiene que llegar a la esencia del fenómeno, y para llegar a la esencia del fenómeno, el sujeto lo que tiene que hacer es retener solamente los aspectos esenciales de esa vivencia, ¿no? Retener solamente los aspectos esenciales de esa vivencia, ¿no? Eso sería una síntesis de la fenomenología de Edmund Husserl, una síntesis de la fenomenología de Edmund Husserl. ¿Ya? Ahora, bueno, ahora sí tengo que compartirles un punto, a ver, un video.